vamos a iniciar estudiando ahora el Evangelio de Juan, ¿ya? El Evangelio de Juan es bien especial. Dentro de los 4 evangelios es un evangelio bien único porque, bueno, escrito por Juan, amigo íntimo de Cristo, y por tanto contiene mucho diálogo, muchas conversaciones. El libro es bien largo, por tanto no lo vamos a estudiar completo, sino que lo que vamos a hacer es vamos a estudiar los textos donde Cristo se presenta con una frase que es muy famosa en la Biblia. Es donde Él se presenta con la frase diciendo, yo soy. Yo soy. Algunos dicen que en Juan hay 7 yo soy. La verdad es que estudiando Juan hay más que 7 yo soy, pero hay varias frases donde Dios o donde Cristo se presenta como yo soy. Esa no es una frase menor en la Biblia, sino que como ustedes bien saben, el yo soy es parte de cómo Dios se define y Dios se nombró ante el pueblo de Israel. En la época de Abraham, de Isaac y de Jacob no se presentó como yo soy, dice en Éxodo, sino que se presentó como Elohim o como El Shaddai, ¿no es cierto?, con distintos nombres. Pero a partir de la liberación del pueblo de Egipto, Dios se presenta como el yo soy. Y eso lo tenemos escrito en Éxodo 3. No tienen que buscarlo, les voy a leer el pasaje. En Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se recordará por todos los siglos. En hebreo, el verbo ser conjugado lleva precisamente al nombre de Dios que en el Antiguo Testamento se conoce como Jehová en castellano, o en hebreo aparentemente se decía Yahweh, al parecer. Entonces, este nombre, yo soy Yahweh, Jehová, es el que va a ser revelado en esa época y durante todo el Antiguo Testamento va a estar enseñando. Entonces Dios, cuando Dios habla, Dios va a decir, el yo soy habla, porque Dios primeramente es. Él no necesita de nada ni de nadie para existir. Él es infinito, Él es independiente en su actuar. Él no necesita de la materia, ni del tiempo, ni de nada. Por eso Él es. Él simplemente es el que es. Y de esa manera Dios se presenta. Por eso es tan importante cuando en el Nuevo Testamento viene Cristo y ahora Cristo dice, yo soy. No es una frase menor, es una frase que indica su divinidad. Y no solo su divinidad, sino que si ustedes se dan cuenta, cuando Dios se presenta como el yo soy, se presenta como un Dios salvador a un pueblo que estaba esclavo. No se presentó antes como el yo soy, sino que se presenta cuando rescata a Israel de Egipto, se presenta como el yo soy. Entonces cuando viene Cristo, Cristo está diciendo, al decir yo soy, está diciendo yo vengo a rescatar al pueblo de la verdadera esclavitud. Y viene a presentarse como el Dios salvador a través de ahora nombres o apellidos al yo soy que son bien específicos y que hablan de su labor salvífica. Entonces cuando estemos estudiando Juan y veamos todos estos textos que hablan de Cristo como el yo soy, vamos a ver los apellidos que Jesús mismo le pone o en qué contexto Él menciona el yo soy y vamos a darnos cuenta de su obra salvífica en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a hacer entonces en este seguimiento a los yo soy en el Evangelio de Juan. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces recién ahora podemos abrir el Evangelio de Juan. Mi Biblia. A ver si la traje. Sí. Gracias. Juan 4. En Juan 4 aparece el primer yo soy. Vamos a leer del versículo 5 al 10. Juan 4, 5 al 10. Este es el primer yo soy en el Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Bien, antes de continuar, fíjense, Jesús cansado. ¿Se han imaginado Jesús cansado? Sí, porque Él es verdadero hombre. Caminando, cansado, con calor, se sienta junto al pozo. ¿Dónde? En Samaria. ¿Samaria era amado por los judíos? No, no era amado. Era un lugar
lleno de samaritanos, que ellos practicaban una religión sincrética entre judaísmo y entre religión pagana. Entonces no se toleraban los unos a los otros. Y llega ahí, llega a Samaria, a este lugar Sicar, donde está este pozo de Jacob, y se sienta cansado. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Tú le pedirías y él te daría. Qué lindo, ¿eh? Permítame hacer una introducción a este texto antes de volver al texto y explicarlo. Porque necesitamos comprender primero el problema, el verdadero problema del mundo. ¿Cuál es el verdadero problema del mundo? Porque si le preguntamos a las noticias, o le preguntamos a las universidades, o le preguntamos a las personas, ¿cuáles te van a decir que son los problemas del mundo? Algunos te van a decir, no, es que lo que pasa es que el clima está cambiando y el desastre climático. Y otros te van a decir, no, el problema aquí, el verdadero problema del mundo son las guerras. Y otros te van a decir, no, es que las enfermedades son los problemas. Y otros te van a decir, no, la inequidad es el problema en el mundo. Y así cada uno va a teorizar sobre los problemas del mundo, cuando la Biblia te dice claramente cuál es el problema del mundo. Es que el ser humano se apartó de Dios. Es el pecado del hombre. Y eso lo viene diciendo desde siempre la Escritura, ¿no es cierto? El Señor nos dice que el problema central es que nos hemos apartado del Creador, del cual proviene toda la vida. Hemos pecado. Y por tanto la paga del pecado es muerte, porque le damos la espalda a Dios, que es vida. Y al darle la espalda a la vida hay muerte. El problema entonces es el pecado. El problema es el ser humano, es la rebeldía interior que está en nosotros, en nuestra carne caída. La Biblia explica esto de muchas maneras, de muchas formas, y ocupa muchas metáforas para que logremos entender lo que pasa en nosotros. Y una de esas metáforas muy comunes en la Escritura es esta contraposición entre lo fructífero de la vida en el Espíritu, de la obra del Espíritu Santo, y la sequedad, y la sed, y el desierto de la vida de pecado. Esa metáfora que contrapone el paraíso, el Edén, con el desierto, con la sequedad y donde no hay nada, es algo que vemos continuamente en la Escritura, desde Génesis. Vemos continuamente, incluso, por ejemplo, como en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que las sequías en Israel se relacionaban al pecado del pueblo. Vemos que está eso presente y que cuando ellos se arrepentían, Dios mandaba lluvia. Vemos que incluso la tierra, de acuerdo a la Biblia, es una expresión, por tanto, de lo que le pasa al corazón humano. A tal punto que cuando el ser humano cae, a las plantas, ¿qué le empieza a crecer? Espinas. Y dice, ¿qué tiene que ver las plantas con Adán? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver, porque es una expresión de la caída del corazón humano. El ser humano se volvió pinchudo, rebelde. Se volvió poco abrazable, porque anda a abrazar una planta espinosa, ¿no es cierto? El ser humano se volvió así. Y así mismo la tierra lo expresó. Es la maldición del pecado. Entonces vemos que en la Escritura, y de acuerdo a la Escritura, la tierra va tomando de alguna manera la fisonomía de la pecaminosidad humana. Y por eso probablemente hoy día está la destrucción del planeta. El problema es pecado humano. ¿Sí? Pecado humano. Es como en estas películas infantiles, El Rey León, ¿no es cierto? Está Mufasa, el papá, está Simba, y cuando están ellos, todo verde. Y cuando está el tío Scar, el malvado, todo seco. Bueno, eso es sacado de la Biblia, ¿sí? Porque esa es precisamente una de las metáforas centrales en la Escritura respecto a la condición humana y lo que hace el Espíritu. Cuando Él, como agüita fresca, llega y se derrama sobre la tierra. Y empieza todo a reverdecer. El tema, mis queridos, es que todos tienen sed. Y eso es algo que debemos entender. Todos tienen sed. Todos tenemos sed. Todos tenemos sed. Y todos necesitamos agua física, sí, todos los días y en todo momento. Pero también necesitamos más que un agua física, necesitamos un agua espiritual. Porque si no, nuestra vida está seca y dura. Está seca y dura. Todos tienen sed. Todos tienen sed de afecto. De ser aceptados. De ser amados, de ser abrazados. Todos tienen sed de identidad. Todos tienen sed de ser alguien, de ser vistos,
de tener un propósito, de un sentido. Todos tienen sed, solamente que el mundo no sabe cuál es el agua que en realidad debiera tomar. O tal vez saben y se rebelan contra esa agua, porque esa agua, ¿cómo se llama? Cristo. Todos tienen sed. Y Dios les dice, querido mundo, le dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y desde el inicio, desde la caída, el Señor le dice al mundo, a los sedientos, vengan a las aguas. ¿Y qué hacen los sedientos? Jeremías 2:13, no estamos ni ahí con el agua del Señor. Van a esta tierra dura y cavan sus propias cisternas con agua de tierra. Y cisternas que no retienen agua y no son saciados. El ser humano, frente a esa sed de todas estas cosas, en vez de recurrir al Creador, ¿a qué recurrimos? A las cosas creadas. Y por tanto, ¿cómo permanece nuestro corazón? Cada día más seco, y más duro, y más sediento, y más tendiente al pecado. Les voy a poner ejemplos para que vayamos entendiendo esto. Nacemos con sed a ser aceptados. Así que para ser aceptados en el colegio, tal vez no estábamos ni ahí con autodestruirnos, con tal de que nuestros compañeros nos acepten. Sed de aceptación. Preferimos la aceptación de los compañeros de colegio o de la universidad antes que la aceptación de Dios. Sed por aceptación. Sed por ser vistos. Entonces hoy en día hay una adicción a las redes sociales, ¿no es cierto? Y hay una adicción a las selfies y una adicción a las publicaciones. Y muchos se burlan y dicen, porque hoy en día también incluso a los delincuentes se atrapa por las redes sociales. Y muchos dicen, pero ¿cómo pueden ser tan tontos de publicar ahí en las redes sociales lo que están haciendo? Porque la verdad es que también ellos tienen sed. Y también ellos tienen sed de ser vistos, al igual que nosotros. Tienen la misma sed. Y tal vez tienen la misma adicción y necesitan esa agua. Y cuando un sediento está sediento y ve un vaso, lo toma, da lo mismo las consecuencias. Por eso hay tantos delincuentes millennials que publican sus temas. Y uno dice, ¿por qué? Porque hay sed. Es un típico síntoma de sed. El ser humano tiene sed. ¿Sed de qué? De ser alguien. Entonces, con tal de ser alguien, está dispuesto a destruir todas sus relaciones. Por ejemplo, trabajando todo el día. Todo el día ser trabajólico, trabajar porque quiere escalar en la empresa, quiere ser alguien. O está dispuesto a romper con todas sus relaciones porque se dedica todo el día solo a estudiar. Porque quiere sacar cartón y cartón y cartón para ser alguien. Es decir, el cartón te hace alguien. Hay sed. Sabemos que ese cartón no te hace nadie. Lo sabemos, pero lo hacemos igual. Cuando en realidad hay un río de agua viva que corre y al cual le hemos dado la espalda. Para ser alguien, ¿qué necesitamos? Simplemente tomar del agua de Cristo y darnos cuenta quién somos en Él. Tenemos sed de ser amados. Así que tal vez nos emparejamos una y otra vez y tenemos una relación con una persona, no funciona con otra persona, después con un tercero, que cuarta persona, múltiples parejas a lo largo de los años, porque hay sed de ser amados, hay sed de ser abrazados al punto que estamos dispuestos a traspasar todos los límites en la sexualidad y ser promiscuos, estar con uno, con otra, o traspasar los límites incluso de lo que es la sexualidad entre hombre y mujer y se unen hombre con hombre, mujer con mujer y se traspasan todo tipo de límites de moralidad sexual. ¿Por qué? Porque hay sed, dice la Escritura. Sed de abrazo. Porque hay carencias, porque tal como una mujer hace 2000 años lo vivió, también nosotros hemos vivido la sed. Esa mujer es una mujer samaritana que tenemos descrita en este capítulo. Una mujer sedienta, solo que ella misma no sabe y va al pozo a un horario donde no va nadie. ¿Y por qué va al pozo a un horario donde no va nadie? Porque probablemente no quiere toparse con nadie. Lamentablemente se topó con un judío. Para peor, los samaritanos, los judíos no se llevan. Y llega y... oh. Y para peor, ese hombre le habla. Y probablemente ella no quería hablar. Es lo más probable. Y ahí es donde estamos, en Juan 4. Vino una mujer de Samaria, versículo 7, a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, este regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Si lo conocieras, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua viva no es agua de pozo. ¿Qué es el agua viva? El agua viva, miren, tengamos silencio y escuchen el agua viva que corre acá atrás. ¿Ven cómo corre? Esa agüita, bueno, está bien sucia acá, así que no la tomen, pero si estuviésemos en las montañas, ese murmullo de riachuelo, de agua cristalina, eso es agua viva. Es algo que fluye continuamente. Él dice, si tú supieras con quién estás hablando, yo te daría no agua de pozo, esa agua de pozo que no sacia, que está llena de tierra, sino que te daría agua sobre agua, abundante, agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed. ¿Cuántas veces has venido al pozo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos buscado la aceptación de otros y finalmente no nos saciaron? ¿Cuántas veces has ido al mismo pozo? Al mismo pozo. Y sigues teniendo sed. 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua de Cristo no solo te sacia tu propia sed, sino que empieza a rebalsar en ti al punto que tú empiezas a dar esa agua a otros. Así de harta agua hay disponible para tu vida y para mi vida. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, qué buena, porque para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, anda, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió y dijo, es que no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Gracias. La samaritana era una mujer sedienta. Solo que ella no descubría, antes de la conversación con Cristo, no descubría cuál era su sed y cómo estaba saciándola. Tiene que haber sido una mujer muy sedienta, como nosotros, como para, después del tercer matrimonio que no funcionó, decidir casarse por cuarta. Y tiene que haber tenido mucha sed para, después del cuarto hombre, decidir casarse con el quinto. 5 matrimonios. Y para que después del quinto, que tampoco funcionó, dice, ya no me caso, pero está con el sexto. Eso se llama sed, mis queridos. Y esa es la sed que persigue a todo ser humano. Esa es la sed que muchas veces ha dirigido nuestras decisiones, porque nosotros nos dirigimos por sed. Y de acuerdo a la necesidad que voy sintiendo, allá voy. El tema es que en vez de recurrir a donde debiéramos ir, que es al Creador, vamos a las cosas creadas. Entonces voy a un hombre, otro hombre, otro hombre. O tal vez voy a un estudio, otro estudio, otro estudio. O tal vez voy y usted póngale el puntito, puntito, puntito. Donde hemos ido cientos de veces a lo mismo y nos damos cuenta que no sacia. Que no sacia. Que es como las series. Que uno mira un capítulo y es terrible. Porque te deja metido. Entonces dice, el siguiente capítulo sí que me va a satisfacer. Y nada. El siguiente te deja peor. Entonces, ¿para qué miramos series? Cuando la mujer se da cuenta que la conversación se está yendo como
a un espacio más profundo que el pozo que tenía al frente. Y que la sed de la cual estaba hablando Cristo era más allá de la sed de la garganta, sino que era una sed del corazón. Cuando llega a ese punto, fíjense el cambio que ocurre en su conversación. Lo primero que ella saca a relucir ahora es la religión. La religión. Fíjense, versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Él le habla de su vida matrimonial fallida y de su sed. ¿Y ella qué le responde ahora? La religión. ¿Quién tiene la razón? ¿Judío o samaritano? Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Las religiones giran en torno a lugares sagrados, ¿sí? Giran en torno, los samaritanos tenían ese pozo de Jacob, los judíos tenían el templo de Jerusalén. Y ella empieza a argumentar y dice: no, es que ustedes, los judíos... Y Jesús le dice a la mujer que los judíos tenían el conocimiento correcto a partir del Antiguo Testamento, sí, pero tampoco ahí estaba la solución a la sed. Porque ni el conocimiento, ni la religión sacian la sed. No puedes saciar tu sed, porque la sed, para ser saciada, necesita ¿qué? Agua viva. No necesita una institución, no necesita distintos niveles de conocimiento en algo, necesitan una persona. Y esa persona es Cristo. Necesita un espíritu, y ese espíritu es el Espíritu Santo. Entonces cuando se da cuenta que la conversación va yendo más allá de su agua, ella empieza a parlotear religión, y él le dice: ¿sabes qué? Es que no va por ahí. Porque esto no se trata si alguien va a ir a adorar a Jerusalén. No tiene que ver. Tal vez construyan el tercer templo en Jerusalén y que vamos a ir para allá, para adorar ahí, a hallar agua viva. No vamos a encontrar agua viva en el tercer templo. ¿Dónde está el agua viva? En Cristo está el agua viva. En Cristo está el agua viva. Hay mucha gente en el mundo que tiene sed, y cuando se da cuenta que tiene sed, empiezan con peregrinaciones religiosas. Eso es muy común. Y los europeos van al Medio Oriente o van al Oriente para buscar lo místico, y acá en Chile también hay harto místico, y en todo el mundo musulmán que caminan a la Meca y una vez al año, y después preguntémosles si fueron saciados o no. Años atrás una chiquilla partió un viaje místico en Alemania y llegó acá a la iglesia, le presenté a Cristo y se convirtió y dijo: esto era, y se volvió saciada a Alemania. Y Jesús estaba en Alemania también, po. No tenía por qué cruzar el Atlántico. Tal vez tú estás en un viaje místico, ¿entiendes? Tal vez tú estás en un viaje de buscar la saciedad y la estás buscando mal, porque estás buscando saciarla con cosas que hay en este mundo. Y la verdad es que aunque des un viaje místico por todo el mundo, y tal vez tú digas: ¿sabes qué? Voy a hacer un viaje por todos los países asiáticos, de los países índicos que están por ahí, y ahí voy a ser, de alguna forma, voy a ser renovado. O tal vez tú dices: yo voy a hacer un viaje para trabajar en Australia y en el resto del mundo, y piensas que por ahí de alguna forma va a llegar el sentido. Y no, el sentido lo puedes tener hoy día y acá, y es Cristo. Es buscarlo a Él. Es tener esa agua acá. ¿Por qué sigues buscando? ¿Por qué sigues buscando en los pozos en vez de darte la vuelta, arrepentirte e ir a Cristo, que está aquí, que está en tu pieza? Cierra la puerta, arrodíllate ahí a los pies de la cama y dile: Jesús, tengo sed y no puedo apagar esa sed.
y me meto con un hombre y otro hombre, y hago esto y hago lo otro, y vuelvo a caer en pornografía y más pornografía, y tengo sed, ¿qué hago con mi sed? Sáciame, sáciame. Arrepentimiento y fe. Ese es el llamado de la saciedad. Arrepentimiento y fe, ir a Cristo y tomar de Él. ¿Por qué sigues buscando? Si el Señor te dice en Isaías 12:3, ven y con gozo el pueblo va a sacar aguas de las fuentes de salvación. ¿Dónde están esas fuentes de salvación? En nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que provee para nosotros abundante espíritu, porque el espíritu es el agua, ¿sí? El Espíritu Santo, que fluye del trono de Dios, dice, que viene de debajo del trono de Dios y fluye por todo el reino celestial y cae sobre la tierra, sobre ti y sobre mí, como lluvia abundante sobre nosotros. Es el Espíritu Santo, y eso solo lo puede proveer Cristo. La tierra seca no va a hallar agua, a menos que recurra a Cristo. El agua de vida eterna. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, Isaías 44. Yo, dice el Señor, derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de agua. La mujer entonces, cuando Jesús indica con el dedo a su verdadera sed, indicando a la sed que ella manifestaba a través de sus múltiples relaciones, ella responde con religión. Y el Señor le dice, el problema no, eso no te va a saciar, la religión no sacia. No te va a saciar. No tiene que ver con que tú tengas que ir a Jerusalén o no, porque la verdad es que ni allá ni acá van a estar los verdaderos adoradores. Que van a ser adoradores en espíritu. El que está saciado adora. El que está saciado de espíritu adora. Y repentinamente, versículo 25, la samaritana parece hacer clic y parece comprender en este momento que en realidad su salvación no estaba en un pozo, no estaba en una religión, sino que estaba en una persona. Y en el versículo 25 se acuerda y dice esto, y parece decirlo con pesar, o tal vez casi con anhelo. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Primera vez que ella ahora enfoca en un hombre, en el verdadero hombre. Porque cuando tú te enamoras de alguien y te pones de novia y buscas este príncipe perfecto, en realidad el que estás buscando es a Cristo. Y cuando te casas con todas las expectativas, en realidad el que estás buscando es a Cristo. Y después te desilusionas porque resulta que tu esposo no es Cristo. Y después te enojas porque tu esposo no es Cristo. Bueno, es que hay un solo Cristo. Y el Señor te está preparando para tu verdadero matrimonio a través de tu matrimonio caído acá en la tierra. El Padre está preparando una novia para el novio. Nos está preparando a nosotros. Entonces, cuando vivo mi matrimonio terrenal, mirando al celestial, adquiere sentido todo lo que vives, incluso los conflictos matrimoniales. Porque Dios está preparando una novia para el novio y te está santificando. Entonces, por primera vez ella enfoca ya no solo en el agua, ya no solo en la religión, sino que ahora dice, sí, yo sé que viene el Mesías. Versículo 26. Y Jesús le dijo, yo soy. Y ese es el primer yo soy que tenemos en Juan. Sé que viene el Mesías. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué momento más glorioso. Primera vez en los evangelios que Jesús se manifiesta y se revela y dice, yo soy. Y no lo hace en Roma, en el esplendor del César. Y no lo hace en Jerusalén, ante el Sanedrín y en el palacio de Herodes. Ni siquiera lo hace en la sinagoga más cercana de ahí, con los estudiosos de la Biblia. Lo hace
con una mujer que tenía sed. Cumpliendo Isaías 55, donde él dijo, yo voy a los sedientos y les voy a decir, vengan a mí, tengo agua. Jesús se presenta a la samaritana y hoy día se presenta a ti. Se presenta a mí. Y no se presenta en los grandes centros de la nación de Chile, que tal vez en el Congreso, que en la Moneda, que... No, se presenta acá, en este patio, en este terral, y donde Jesús les dice a ustedes, vengan a mí todos los sedientos. ¿Por qué siguen buscando agua donde no van a ser saciados? ¿Por qué sigues dedicando tantas horas de tu vida, tanta plata de tu vida a aquello que tú te das cuenta que no te llena? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo rebelde? ¿Hasta cuándo vas a seguir resistiendo mi llamado? Dice el Señor. Tal vez es vergüenza, tal vez tienes culpa. ¿Qué hacer con la vergüenza? ¿Qué hacer con la culpa? Pídele perdón. Hay gracia abundante en la cruz de Cristo. Pero no sigas arrancando. No sigas arrancando, solo vas a acumular más sed y más pecado. El Señor te dice hoy día, me necesitas a mí. Nada más que a mí. No necesitas otra pareja, no necesitas otro trabajo, no necesitas otra familia de origen. Me necesitas a mí. Es que cuando yo, no dice el Señor, no cuando tú, me necesitas a mí. Es que si yo tuviese, no, es que no es si yo tuviese, me necesitas a mí, dice el Señor. A mí, yo soy el Cristo, el Mesías, yo soy, dice, el Salvador del mundo. Jehová que salva, Yahvé, Yeshua, Jesús. Solo yo te puedo dar el agua de vida eterna. La mujer fue corriendo, y con estos versículos vamos terminando. Y le dijo a todo el pueblo, aquí hay un hombre que es distinto. Aquí algo es distinto. Y ella sabe de hombres. Ella conoce el ser humano. Pero aquí hay algo distinto. Después de probar un y otro hombre, se da cuenta de que en realidad había estado buscando siempre al mismo. ¿Quién es ese mismo? Jesús. Es el que estaba buscando. Y viene todo el pueblo. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y ese es el llamado a ustedes hoy día. 2 días. Pasen 2 días con Jesús. Y van a venir y van a decir, ya no creemos solo por lo que tú dices. Pasen 2 días con Él. En oración. En estudio de la palabra. En adoración. En conversación con Él. En intimidad con Él. En consagración a Él. 2 días. Y les va a pasar lo mismo que a los samaritanos. Van a volver y van a decir, ¿sabes qué? No es solo porque lo escuché, ahora yo lo viví. Yo tomé de esa agua. He tomado por 2 días. Y agua se toma todos los días. Y agua se toma durante todo el día. En la mañana, a mediodía, y en la tarde, y en la noche, y en todo momento. ¿Cuántas veces buscar al Señor? Siempre. No, es que hay que buscarlo en la mañana. Claro que sí. Es que hay que buscarlo en la noche. Claro que sí. No, es que lo mejor es a mediodía. Claro que sí. ¿Cuándo tomo agua? Siempre. Toma agua siempre. Siempre. Anda a tu casa, cierra la puerta y conversa con Jesús. Y después anda a la playa, abre tu Biblia y escucha a Jesús. Y después anda al auto, pone alabanza y canta a Jesús. Pasa tiempo con Él. Y te vas a dar cuenta, como el día que tomaste agua, como ese día, no fuiste a recurrir a los pozos con tierra. ¿No puedes dejar de tomar agua de pozo con tierra? Toma todos los días de Jesús. Todos los días de Jesús. Juan 7, en el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no hay desierto, ya no hay sequedad. Y esto dijo del Espíritu que habían recibido los que creyesen en Él. Jesucristo, rogamos llenura de tu Espíritu. Llenura de esa agua. Que venga a saciar todo el sequedal de nuestra alma. Esa sed que continuamente hemos sentido y hemos recurrido a las cosas del mundo, al desierto. Hemos hecho pozos ahí. En vez de ir al río de agua viva, te pedimos perdón en primer lugar porque te hemos dejado a ti. Nos arrepentimos de haber tomado esa decisión. Te pedimos perdón por todas las veces que tomamos agua sucia. Y te pedimos que hoy día nos sacies, y mañana nos sacies, y pasado mañana nos sacies. Porque entendemos que no tiene que ver con una religión, tiene que ver contigo, con una persona. Y necesitamos más de ti todos los días. Tomar más agua y más agua hasta que corran ríos de agua viva en nosotros. Señor, sácianos. Y gracias porque hoy día podemos ser saciados. Hoy día. No debemos seguir buscando ni emprender viajes largos porque tú estás acá. Limpia nuestro corazón. Sácianos y llénanos. Tú eres el Salvador del mundo. Amén.